Buenos días, muchachos. En el día de hoy vamos a trabajar otro subtema dentro de la divisibilidad de los números naturales, y en este caso el título de este subtema es criterios de divisibilidad. Primero vamos a mirar qué sería un criterio de divisibilidad. Bueno, un criterio es una regla o una forma de encontrar un divisor de un número dado sin realizar la división, ¿sí? Porque ustedes, si realizan la división entre dos números, pueden encontrar algún divisor. Acuérdense que un número es divisor si al realizar la división se le realiza en forma exacta, o sea que no sobra nada. Por ejemplo, el 2 es un divisor del 8, porque 8 dividido 2 me da 4 y no sobra nada, ¿sí? O sea, el resto de la división sería 0. Bueno, la idea es encontrar divisores de un número sin realizar la división, ¿sí? Por eso esto se conoce como los criterios de divisibilidad. Bueno, vamos a arrancar con el primer criterio, que es el criterio del 2. O sea, ¿cómo sé si un número se puede dividir entre 2? ¿Sí? Entonces, a este le llamé entre 2. Bueno, es muy fácil, porque para que un número se pueda dividir entre 2, la cifra de las unidades del número tiene que ser 0, 2, 4, 6 o 8. O sea que si el número termina en 0, o en 2, en 4, o en 6, o en 8, o sea, la cifra de las unidades, entonces el número es divisible entre 2. Vamos a poner un ejemplo. Ejemplo podría ser, por ejemplo, el número 1136, y yo me pregunto si este número es divisible entre 2. Y la respuesta es sí, porque la cifra de las unidades es 6. La cifra de las unidades es 6, por lo tanto, 1136 es divisible entre 2. ¿Sí? Solamente hay que observar la cifra de las unidades, no importan las otras cifras. Si la de las unidades es 0, 2, 4, 6 u 8, entonces el número es divisible entre 2. ¿Sí? Vamos a ir mirando para distintos números cómo serían las reglas o los criterios. Bueno, divisible entre 3. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Ahora no es si la cifra de las unidades. Ahora lo que tengo que hacer es sumar las cifras del número, y el número que resulta de esa suma me tengo que fijar si es múltiplo de 3. Por ejemplo, vamos a pensar en el número 258. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sumar 2 más 5 más 8. Realizo esa suma, 2 más 5, 7, 7 más 8, 15. Y me fijo si el número que resulta de sumar es un múltiplo de 3. 15 es 3 por 5, o sea, múltiplo de 3. Por lo tanto, como la suma de las cifras que me dio 15 es un múltiplo de 3, entonces yo por conclusión digo que 258 es múltiplo de 3. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, 143. ¿Sí? Uno podría pensar, termina en 13, múltiplo de 3, es divisible entre 3. No alcanzo. Necesito sumar 1 más 4 más 3. 4 más 1, 5, 5 más 3, 8.
Y 8 no es un número que está en la tabla del 3. O sea que 8 no es múltiplo de 3. Por lo tanto, como la suma de las cifras no me da un número que sea múltiplo de 3, el 143 no es múltiplo de 3. Vieron que la ventaja es que no necesito realizar la división de 258 y de 143 entre 3 para investigar si ese número es divisible entre 3. Solamente sumando las cifras me puedo dar cuenta si el número es divisible entre 3. ¿Sí? Pasemos ahora a un próximo número. Bueno, el criterio del 5. ¿Cómo sé si un número es divisible entre 5? Un número es divisible entre 5 si la cifra de las unidades es 0 o 5. O sea, vuelvo a un criterio muy parecido al del 2, pero en vez de terminar como el del 2, que terminaba en 0, 2, 4, 6 u 8, ahora, si el número, su última cifra, o sea, la de las unidades, es o 0 o 5, el número es divisible entre 5. Por ejemplo, pongo el número 1145 y no me interesan las cifras anteriores. Si la cifra de las unidades es 5, el número es divisible entre 5. ¿Sí? La cifra de las unidades es 5, entonces 1145 es divisible entre 5. O sea, divisible. Si divido 1145 entre 5, sé que me va a dar un resultado exacto, no va a sobrar nada. Y lo mismo si el número terminara en 0, por ejemplo, 1140 es divisible entre 5 porque la cifra de las unidades es 0. ¿Sí? O sea que si es 0 o es 5, el número es divisible entre 5. Pasemos ahora al próximo criterio. Bueno, el criterio del 6. ¿Cómo sé si un número es divisible entre 6? Si como 6 es 3 por 2, entonces un número es divisible entre 6 si es divisible entre 3 y a la vez entre 2. O sea que para investigar si un número es divisible entre 6, tengo que ver si cumple las reglas del 2 y del 3. Por ejemplo, si le doy el número 132, ¿sí? Sabemos que como termina en 2, es divisible entre 2. O sea que 2 en las unidades, entonces es divisible entre 2. O sea que ya sé que entre 2 es. Ahora me tengo que fijar si también es divisible entre 3. Para eso tengo que sumar 1 más 3 más 2. Y esto me da 3 más 1, 4, 4 más 2, 6. 6 es múltiplo de 3, porque 6 está en la tabla del 3, 3 por 2. Por lo tanto, 132 es divisible, o sea que la división me va a dar exacta entre 3. Y como es divisible el 132 entre 2 y es divisible entre 3, o sea, cumple las dos reglas, por lo tanto, como conclusión, en conclusión,
es divisible entre 6. O sea que para investigar si un número es divisible entre 6, tengo que investigar si es divisible entre 2 y si es divisible entre 3. Si alguna de las dos no se hubiera cumplido, automáticamente ya no es divisible entre 6. O sea que si este número no hubiera terminado en una cifra par, 0, 2, 4, 6 u 8, ya no me tengo que fijar si se puede dividir entre 3 porque ya no está cumpliendo la del 2. ¿Sí? Lo mismo si no cumple la del 3. O sea que tiene que cumplir las dos a la vez para ser divisible entre 6. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar ahora a ver un nuevo criterio. Bueno, llegamos al criterio del 10. Es uno de los criterios más sencillos de utilizar por lo siguiente, porque un número es divisible entre 10 si la cifra de las unidades es 0. ¿Sí? Así como, por ejemplo, si se preguntaran cuándo un número es divisible entre 100, es cuando las dos últimas cifras son 0, o sea, las unidades y la decena. ¿Sí? Pero entre 10 solamente me tengo que fijar las cifras de las unidades. Un ejemplo, por ejemplo, el número 2320, como la cifra de las unidades es 0, automáticamente es divisible entre 10 sin importar las cifras anteriores. O sea que la cifra de las unidades es 0, entonces es divisible entre 10. ¿Sí? Acá tenemos diferentes criterios. Vimos el del 2, vimos el del 3, vimos el del 5, vimos el del 6 y vimos el del 10. Hay algunos más para otros números, ¿sí? Pero bueno, lo importante es tener algunos criterios para poder investigar si un número es divisible sin realizar la división, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido y los invito a investigar algunos números para descubrir si son divisibles entre diferentes números. Y yo le voy a agregar algunos números como ejercicio. Bueno, les dejo como ejercicio investigar si estos números, les doy tres números, el 432, el 1590 y el 241, si son divisibles entre el 2, entre el 3, entre el 5, entre el 6 o entre el 10. ¿Sí? Tienen que en cada número ir fijándose si cumple los criterios. Si no lo cumple, no es divisible. Y si lo cumple, es divisible. ¿Sí? En cada número tienen que probar con los diferentes criterios para cada uno de estos números que hemos visto. ¿Sí? Bueno, los invito a hacer esta tarea y a ver la próxima clase sobre divisiones.